A ver, hay una pregunta que creo que nos ha perseguido a todos desde que tenemos conciencia. Sí, una pregunta pesada a veces, de verdad insoportable. ¿Por qué sufrimos? Y más concretamente, ¿por qué le pasan cosas terribles a la gente buena? Exacto. No es algo abstracto, ¿sabes? Lo vemos en las noticias, en nuestras familias y a veces, pues, en el espejo. Es que es quizá el mayor desafío a la idea de un universo justo o de un creador bueno. Es una pregunta que no se responde con facilidad, porque toca algo muy personal, muy emocional. Totalmente. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en un material que intenta, pues, abordar justo esa pregunta. Vamos a analizar un estudio muy detallado de uno de los textos más antiguos y, bueno, enigmáticos sobre el sufrimiento, el libro de Job. Mm, Ahora, es importante aclarar algo desde el principio. Este estudio viene de una fuente con una perspectiva teológica muy específica. Nuestra misión aquí no es debatirla, sino mm, desgranarla, entender su lógica interna claro, y extraer las lecciones que esta interpretación en particular nos ofrece. así es. El objetivo es ver cómo este análisis usa la historia de Job, que se escribió hace unos 3.500 años, para dar respuesta a tres preguntas clave. La primera, ¿quién o qué causa el sufrimiento? Vale. ¿Cómo se puede soportar? Mm, Y la tercera, que es muy práctica, ¿cómo puede esta historia tan antigua servir de consuelo hoy en día? perfecto. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la primera pregunta, que es la raíz de todo. Según esta fuente, ¿de dónde viene el problema? Y para eso, claro, hay que conocer al protagonista, Job. Job no era una persona cualquiera. Para nada. El texto lo presenta como, bueno, como la personificación del hombre bueno. ¿En qué sentido? Pues se le describe como una persona íntegra, recta, que temía a Dios y se apartaba del mal. Y además era inmensamente rico. Tenía miles de cabezas de ganado, una familia enorme. Era un hombre importante. El más importante, según el texto, de todos los orientales. Casi nada. Y para situarnos en el tiempo, este análisis lo ubica en la época en que los israelitas eran esclavos en Egipto, hace unos 3.500 años. Vale, tenemos el escenario. Un hombre bueno, bendecido, todo parece perfecto. ¿Cuál es el catalizador? ¿De dónde sale el conflicto? Pues el conflicto, según esta interpretación, no surge en la tierra. Surge en, digamos, un plano celestial. El texto describe una escena en la que aparece un personaje llamado Satanás. Satanás. Sí. Y es importante entender que en el hebreo original, Satanás significa opositor o acusador. Y su función es precisamente esa, lanzar una acusación. ¿Y qué acusación lanza contra Job? Es una que va mucho más allá de Job, ¿eh? Toca el núcleo de la relación entre la humanidad y Dios. Satanás viene a decir que Job es fiel y es bueno únicamente por interés. Ah, Le dice a Dios en esencia. Claro que te sirve, lo tienes protegido, has bendecido todo lo que hace, pero quítale todo lo que tiene, tócalo en su propia carne y verás cómo te maldice en tu cara. entiendo. O sea que la afirmación es que la lealtad humana es puramente transaccional. Servimos a Dios solo mientras nos va bien. Exactamente. Y Job es el campo de pruebas para esa afirmación, ni más ni menos. Y aquí está el punto crucial del análisis que estamos viendo. El sufrimiento que Job va a experimentar no es un castigo de Dios, es una prueba que Dios permite para responder a esa pregunta universal que Satanás ha puesto sobre la mesa. La fuente diferencia mucho entre permitir y causar, ¿no? Totalmente. Traza una línea muy clara. Aún así es una idea, difícil de asimilar. Desde esta perspectiva, el dolor de un hombre se convierte en la respuesta a un debate cósmico, y la escala de ese dolor es inimaginable. Es total. El relato describe una serie de calamidades que le suceden en un solo día. 1. Primero le roban el ganado y matan a sus siervos. Vale. Luego, un fuego del cielo consume sus ovejas y a más criados. Después, otra banda se lleva los camellos y mata al resto. Y el golpe final, El peor. el más devastador. Un viento huracanado derriba la casa donde sus 10 hijos estaban celebrando. Y mueren todos. Qué fuerte. Es la ruina absoluta en cuestión de horas. Pierde su patrimonio, su seguridad y a toda su descendencia. Y la prueba no se queda ahí, ¿verdad? No. Después de esta pérdida material y familiar,
Satanás lo ataca directamente a él. El texto dice que lo hirió con una enfermedad maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job acaba sentado entre cenizas, rascándose las llagas con un trozo de cerámica. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cuál es la primera reacción de Job ante esta catástrofe? Según la acusación de Satanás, debería maldecir a Dios, pero no lo hace. Su primera reacción, que la fuente destaca muchísimo, es de duelo, claro, pero también de sumisión. Se rasga la ropa, se afeita la cabeza, cae al suelo y dice esas famosas palabras: Jehová ha dado y Jehová ha quitado, que el nombre de Jehová siga siendo bendecido. Con eso, refuta la acusación desde el minuto 1. Desde el primer momento. Pero esta idea de que el sufrimiento no viene de Dios como un castigo, choca con una creencia muy arraigada. Y el análisis nos presenta un caso moderno para ilustrarlo, el de una mujer de Ruanda, Hazel. Sí, la historia de Hazel es un ejemplo perfecto de cómo se vive este dilema hoy. Su vida fue una sucesión de traumas. El divorcio de sus padres, maltrato, una violación. Y ella llegó a una conclusión, desde su punto de vista, lógica, que si Dios existe y es todopoderoso, Tenía que ser el responsable de su dolor. Y esa creencia la llevó a abandonar por completo la fe. una reacción increíblemente comprensible. Si crees que te están castigando deliberadamente, ¿cómo no vas a darle la espalda? Claro. ¿Y cómo le ayudó la historia de Job a cambiar esa visión? Pues al estudiar esta interpretación del libro de Job, Hazel encontró un marco completamente diferente. Entendió, según la fuente, que el origen del sufrimiento en este contexto no era Dios, sino una fuerza que se oponía a él. Comprendió que su dolor no era una señal de que Dios estaba enfadado con ella. Exacto, sino una consecuencia de vivir en un mundo donde, como dice la Biblia, el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos. Esta nueva perspectiva la liberó de la idea de que estaba siendo castigada. Y le permitió reconciliarse con su fe, entiendo. Sí, creyendo que Dios no era el causante de sus problemas, sino una fuente de consuelo. Entender esto es un cambio de mentalidad enorme. Pero nos deja con la siguiente pregunta, que es inevitable. Si ya estás en medio de esa devastación, como Job en las cenizas, ¿cómo sigues adelante? O sea, ¿cómo se aguanta algo así? Esa es la segunda gran lección que extrae este análisis. Y la fuente hace una distinción muy interesante en el lenguaje. No dice que Job estaba simplemente sobreviviendo. Sino aguantando. Aguantando, exacto. Sobrevivir puede ser algo pasivo, casi biológico, pero aguantar implica una fuerza interior, una resistencia activa. ¿Y cuál fue el secreto de esa resistencia? Porque, después de su reacción inicial tan piadosa, su estado de ánimo cambia por completo. El texto describe cómo maldice el día en que nació, se hunde en una amargura. Sí, y esa es la clave. Su aguante no vino de una aceptación estoica y en silencio. Todo lo contrario. No. No. La clave, según esta interpretación, fue su relación con Dios. Job fue brutalmente honesto. No se guardó nada. Le gritó su dolor, su confusión, su sensación de injusticia. De hecho, llegó a acusar a Dios directamente. Hay pasajes donde dice que Dios lo ha acorralado, que le dispara sus flechas, que lo trata como a un enemigo. Eso sonaría a blasfemia para mucha gente. Y aquí está lo fascinante que subraya el análisis. A pesar de sus palabras desesperadas, a pesar de que en su confusión llegó a creer que Dios era la causa de su mal y a declararse a sí mismo más justo que Dios, nunca dejó de hablarle. Nunca. Su queja no era un monólogo al vacío, era un diálogo, una interpelación directa. No se calló y no le dio la espalda. Su relación, aunque increíblemente tensa y dolorosa, seguía viva precisamente por esa comunicación tan cruda. ¿Y cómo responde Dios a estas acusaciones tan duras? Uno esperaría un castigo o, como mínimo, un reproche severo. La respuesta de Dios, tal como se narra, es uno de los puntos culminantes del libro. No le da una explicación lógica y detallada del por qué. No le dice, mira, Job, es que Satanás y yo tuvimos una conversación. Claro. Tampoco lo castiga por sus quejas. Lo que hace es responderle desde un torbellino y, en esencia, le da una lección de perspectiva. Le muestra la inmensidad del universo para hacerle ver lo limitado de su propio punto de vista, ¿no? Exactamente. Le hace preguntas sobre la creación. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la Tierra? ¿Puedes atar las ligaduras de la constelación de las Pléyades? No lo hace para humillarlo,
sino para corregirlo como un padre, para recordarle que la sabiduría del Creador es infinitamente más grande que la comprensión humana. Está diciendo que hay cosas que desde nuestra perspectiva no podemos entender, pero eso no significa que no tengan un propósito. ¿Y cómo reacciona Job a esto? Con una humildad total. Reconoce su error. Pero no por haber sufrido o por haberse quejado, sino por haber hablado de cosas que no entendía, por haber juzgado a Dios desde su conocimiento limitado. Se retracta. He hablado, pero no entendía. Me retracto. Y de veras me arrepiento en polvo y ceniza. Y este acto de humildad, según el análisis, es lo que restaura y fortalece su relación con Dios. Entonces, la lección para una persona que sufre hoy, según esta fuente, es que la comunicación con Dios no tiene por qué ser formal o piadosa. Se puede ser honesto hasta la médula. Expresar la rabia y el dolor con la confianza de que hay escucha y no castigo. Esa parece ser la conclusión. La clave es mantener el canal abierto. Eso es. Incluso si en la angustia se dicen cosas fuera de lugar, como le pasó a Job, la respuesta que promete esta perspectiva no es la ira divina, sino la ayuda para aguantar y la corrección amorosa si hace falta. Esta idea de una comunicación abierta es poderosa para el sufrimiento personal. Pero el análisis que estamos viendo también propone que esta historia no es solo para una misma, sino que es una herramienta activa para ayudar a otras personas. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues el estudio propone dos maneras principales de usar estas ideas para consolar a alguien que se enfrenta a la gran pregunta del porqué del sufrimiento. La primera es la explicación teológica más amplia que ofrece este marco, ¿no? La rebelión en el jardín de Edén. La explicación del origen del problema a nivel global, que introdujo la imperfección y el sufrimiento en el mundo. Usar la propia historia de Job. El análisis desglosa un método casi en 5 pasos, muy práctico y centrado en la empatía. Me interesa mucho esto. A ver, vamos a ver esos pasos. Felicitar a la persona por hacer una pregunta tan profunda. Es un enfoque interesante. Empezar validando su duda. Sí, en lugar de verlo como un ataque a la fe, se presenta como una señal de una mente que busca y un corazón que siente. Eso desarma, crea un espacio seguro. Explicarle que un hombre fiel y bueno, llamado Job, se hizo exactamente la misma pregunta. Esto es clave. Le hace sentir que no está sola en su angustia. Que su duda es legítima y ha sido compartida por personas de fe a lo largo de la historia. Humaniza el problema. Aclarar que, según este relato, la causa del sufrimiento de Job no fue Dios, sino el desafío de Satanás. Esto cambia el foco por completo. Aleja la idea de un Dios cruel o caprichoso. Libera a la persona de la carga de pensar que está siendo castigada, que es lo que a menudo causa más angustia. Luego, el cuarto punto, y aquí volvemos a una idea que puede ser delicada, subrayar que Dios permitió la prueba porque confía en que los seres humanos pueden serle fieles. ¿Cómo sugiere la fuente que se presente esto para que no suene a que Dios use el dolor de alguien para ganar una apuesta cósmica? El análisis pone el énfasis no en el desafío, sino en la confianza de Dios en la humanidad. Se presenta no como una prueba cruel, sino como una oportunidad para que una persona demuestre la profundidad de su integridad. Transforma a la persona que sufre de víctima pasiva a protagonista en una cuestión de gran importancia. Y finalmente, el quinto paso. Contar el desenlace. Que Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Esto ofrece un horizonte de esperanza, ¿no? La idea de que el aguante fiel no es en vano. Y el análisis nos da un ejemplo, increíblemente potente de cómo esto puede funcionar, con la historia de un hombre llamado Mario. Cuéntame. Pues en 2021, durante la pandemia, cuando mucha gente predicaba por teléfono, una testigo de Jehová llamó a un número al azar. El hombre que respondió, Mario, le confesó algo terrible. ¿El qué? Justo en el momento en que sonó el teléfono, él estaba escribiendo una nota de suicidio. ¡Qué momento tan crítico! Una llamada que interrumpe el acto final de desesperación. Absolutamente. Mario sentía que Dios lo había abandonado por completo. En una segunda conversación, le hablaron precisamente de la historia de Job, de un hombre bueno que sufrió inmensamente, que se sintió abandonado, pero que no era así. Y a Mario le intrigó, supongo. Tanto que, por su cuenta, leyó el libro de Job entero. ¿Y cuál fue el resultado? Pues, según la fuente, esta historia le cambió la perspectiva. Aceptó un curso bíblico y encontró una nueva esperanza al comprender, a través de Job, que Dios no era indiferente a su sufrimiento, que se interesaba por él.
Es un ejemplo directo de cómo esta narrativa puede literalmente salvar una vida en el siglo XXI. Es una prueba del poder que tiene una historia bien contada y bien aplicada para dar consuelo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro análisis. Hagamos un resumen de las ideas clave que hemos extraído de este estudio. Me parece perfecto. Primero, y creo que es la piedra angular de esta interpretación, el sufrimiento no es necesariamente un castigo de Dios. El libro de Job lo enmarca en una controversia universal sobre la lealtad. Es un cambio de paradigma fundamental. Sufrir no te convierte automáticamente en un pecador que está recibiendo su merecido. Segundo, una estrategia clave para aguantar es mantener una comunicación radicalmente honesta con Dios. Esto incluye la queja, la duda, el dolor, pero siempre dentro de una relación. Y con la humildad para aceptar la corrección y una perspectiva más amplia. El diálogo, aunque sea un lamento, es una señal de que la relación sigue viva. El silencio es lo que la mata. Y tercero, esta historia no es solo para la introspección. Es una herramienta práctica, poderosa, para ofrecer consuelo real a otras personas que luchan con la misma pregunta, como vimos en el caso de Mario. Una herramienta que, usada con empatía, puede aportar luz en los momentos más oscuros. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea para la reflexión que se desprende del relato, aunque no la hemos tocado directamente. Adelante. El análisis que hemos visto se centra en el diálogo de Job con Dios, pero en la historia original hay otros personajes muy importantes. Los 3 amigos de Job que vienen supuestamente a consolarlo, supuestamente es la palabra clave, porque llegan con buenas intenciones, ¿eh? Se sientan con él en silencio 7 días, pero cuando abren la boca, el consuelo se desvanece. Totalmente. Su argumento básico, repetido una y otra vez, es: Job, el sufrimiento es un castigo por el pecado. Si estás sufriendo tanto es porque algo muy malo has hecho. Confiésalo y todo se arreglará. Es la misma lógica que el análisis intenta desmontar desde el principio. Y esto nos deja con una pregunta final muy práctica y quizá un poco incómoda para todos. Cuando alguien cercano sufre, ¿qué tipo de amigos de Job somos? Ujú. ¿Nuestras palabras son un verdadero consuelo, un bálsamo, o, sin darnos cuenta, con nuestras explicaciones fáciles y nuestros juicios de valor, estamos añadiendo una carga más a su dolor? A veces, el mejor consuelo no es tener la respuesta, sino, como hicieron los amigos al principio, simplemente sentarse en silencio y compartir el peso del dolor.